seguimos en Notas Verdaderas con Silvina Birz hablando de educación, de lo que implica el programa Conectar Igualdad, de hasta dónde la tecnología es realmente un instrumento de cambio, pero no es el cambio únicamente lo que puede mejorar la educación. Y Silvina acaba de sacar un libro con otras dos investigadoras que se llama Decálogo para la mejora escolar. Bueno, contanos un poquito qué implica este decálogo para la mejora. Mira, para empezar, creo que es muy importante señalar por qué hablamos de mejora en educación. Y creo que esto tiene que ver con una concepción que tenemos nosotros sobre la educación, que es que no está todo mal en educación. Hay cosas que hoy en la educación funcionan bien y que esas cosas vale la pena conservarlas. Por eso no hablamos de cambio, porque el cambio pareciera que hay que tirar todo abajo y empezar de nuevo. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay muchas cosas que se hacen bien y que esas cosas vale la pena conservarlas y rescatarlas, y hay cosas que exigen desafíos. ¿Cuáles son esas cosas que consideras que están bien? Y bueno, digamos, hay 11 millones de chicos todos los días en las escuelas, y si bien hay algunos episodios, digamos, muy aislados de violencia, la escuela enseña a convivir, aunque falte, pero enseña a convivir. Los docentes se esmeran por enseñarle a los chicos desde temas de convivencia hasta temas científicos. De hecho, hay un autor francés que a mí me gusta mucho, que se llama Baudelot, que tiene un libro que empieza con un título irónico que se llama El nivel sube. Y él dice, si estuviera todo mal en las escuelas, ¿cómo hacemos para tener cada día aviones más rápidos, científicos que descubren cada vez más cosas, satélites como ARSAT 1 y 2 despegando? Entonces me parece que vale la pena rescatar, y que hay muchos docentes que realmente se esmeran, se esfuerzan y trabajan bien. Por ejemplo, una vez una periodista justamente me dice, en los cuadernos siempre se pone el MB como muy bien en los cuadernos de primaria. Dice, a ver, maestros, ¿no pueden cambiar el MB? ¿Y por qué lo van a cambiar? Si todos los padres lo conocen, si es un código común, ¿por qué hay que cambiar por cambiar? ¿Entendés? O sea, ¿cuál sería el sentido de cambiar cosas que sí funcionan bien? Los chicos van más o menos en horario, y después hay enormes desafíos del sistema educativo. Por ejemplo, las escuelas tienen que trabajar en la secundaria en tener una mejor tasa de graduación porque los chicos aprenden más, hay que bajar las tasas de deserción, hay que mejorar la repitencia. Pero, por ejemplo, un dato que no se dice es que Argentina tiene la tasa más alta de escolarización secundaria de América Latina. Está en el 84.2% según datos de la UNESCO, y el país que le sigue es Chile con el 82%. Bueno, entonces todo ese proceso de escolarización implica un esfuerzo de políticas educativas, pero también de los docentes todos los días, que consiguen que los chicos vayan, que estén, que se esfuercen, y me parece que eso vale la pena rescatarse. Te propongo que veamos un tuit, porque estamos en pleno proceso electoral, a menos de 10 días de las elecciones nacionales, y un tuit que escribió Sergio Massa sobre la educación. El tuit dice, es necesario capacitar a los docentes para que estén a la altura de las transformaciones y establecer premios y castigos por presentismo. ¿Qué opinas sobre eso? Me parece tristísimo, me parece un eslogan de campaña poco serio. La verdad, sinceramente, el sistema educativo requiere de esfuerzos y saberes técnicos. Por ejemplo, capacitar cómo. Vamos a traer expertos que le digan a los maestros y le den lecciones, y los maestros después no tienen quien los ayude a resolver sus problemas cotidianos cuando Juan no aprende lengua y no saben qué estrategia usar. Capacitar es nombrar como capacitador al amigo del tío, del primo, del amigo, como pretende Sergio Massa. O capacitar es buscar modos de acompañamiento a los docentes en las escuelas, y que además se trabaje con las universidades para que haya cursos de especialización, pero que estén linkeados a lo que el docente necesita en la práctica. Un poco esto es lo que también quiere transmitir el libro. Por eso, para mí, capacitar es un eslogan totalmente vacío. ¿Capacitar cómo?
Y en general los políticos, digamos, como Sergio Massa, usan este tipo de eslogan porque creen que la sociedad, y además está implícito echarle la culpa de todos los males a los docentes, ¿no? Entonces, los docentes, porque ¿qué dice ahí? Que los docentes no están capacitados. Cuando la verdad es que si uno ve, hay un altísimo porcentaje, más del 70% de los docentes que hacen permanentemente cursos de capacitación. Entonces, por ahí tendríamos que rever en algunos casos no y en otros sí, qué tipo de capacitación y si no corresponde acompañarlos más en la escuela, en la tarea cotidiana y en los problemas que tienen con los estudiantes. Entonces, y estoy totalmente en desacuerdo en esta idea de entonces la culpa es de los docentes y él en todo caso como responsable no tendría ninguna responsabilidad. Sí, establecer premios y castigos por presentismo es poner todo el problema del sistema y en acusar a todos los docentes, ¿no? en que faltan. Lo que creo es que no se puede hacer pagar a justos por pecadores. Realmente no se puede. Y me parece que antes de entrar y trabajar en premios y castigos por presentismo, me parece que hay mucho por hacer. Desde, por ejemplo, mejorar, la tecnología con la que nos enteramos cuando hay ausentismo de docentes y de alumnos, de modo tal de que rápidamente los ministerios, los niveles centrales puedan tener esa información. Sin esa tecnología es muy difícil, digamos, trabajar el resto. Y me da pena porque este tipo de eslóganes le hacen mal al sistema, devalúan más al docente cuando nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por prestigiarlo, porque nosotros ya tenemos otras agencias educativas, nos guste o no, que terminan desprestigiando al docente, ¿no? Porque son agencias que hacen valer la riqueza, la belleza, la ignorancia, el vocabulario liviano, la discriminación. Entonces, y enfrente tenemos docentes que velan por la igualdad de oportunidades, que se esfuerzan porque los chicos aprendan, que ganan un salario pero que no van a tener nunca un auto último modelo y se desvaloriza la labor increíble que se hace, ¿no? Entonces se genera una sociedad un poco complicada, porque entonces están los buenos que son los ricos y los bellos y los malos que son los docentes ¿no? Y se genera una discriminación realmente muy complicada. Ahora, decime, en los últimos años en la Argentina lo que ha habido es a partir de leyes que le dieron sustento y que garantizaron determinadas inversiones, sobre todo en el tema de educación, es un incremento importante de lo que fue la inversión educativa. Y quienes critican desde una posición que vos planteabas al principio de que hay que cambiar todo, repiten, bueno, se invirtió en educación, pero los resultados y la calidad educativa siguen siendo malas. Es que no es verdad. Bueno, no es verdad. Eso te quiero preguntar. Vos como especialista que durante tantos años has estado no solo en gestión, sino investigando, el tema de la calidad educativa, ¿qué se entiende realmente por calidad educativa en un mundo donde evidentemente la educación está en crisis mucho más allá de las realidades de mayor o menor desarrollo de cada uno de los países? Déjame darte algunos datos. Primero, la inversión del 6% que se impuso por primera vez a partir del 2003, que llegamos a esta enorme inversión en educación, es condición necesaria para la mejora. Segundo, contar con los maestros y valorarlos y trabajar con ellos en donde tienen que mejorar también es condición. No hay escuela sin maestros ni escuela contra los maestros. No, esto no es posible. Tercero, esa inversión dio frutos. Dio frutos, por ejemplo, en lo que te decía antes, la tasa de escolarización, tanto del secundario como, por ejemplo, del nivel inicial, que se triplicó en estos años. Y un año de nivel inicial te mejora el rendimiento en primaria y también en secundaria. Respecto de la calidad, hay enormes desafíos, sí, pero hubo mejoras también. Si uno compara las pruebas PISA, las pruebas PISA 2001,
tenían un resultado. Explica sucintamente qué son las pruebas PISA porque el común de la gente no sabe. Claro, hay varios modelos de exámenes internacionales que se toman. Una son las pruebas de UNESCO. En el país tenemos las pruebas de UNESCO, que en este caso son las TERCE, que son para primaria, miden tercero y sexto grado. Y después se toman pruebas a los chicos de 15 años, que es una prueba elaborada por la OCDE, ¿sí? Que mide comprensión lectora, mide capacidad de resolver problemas matemáticos y mide el área de ciencias naturales. Y ahora también se incorporó una que mide competencias digitales. Esta prueba se empezó a tomar en nuestro país en el 2001 y dio un resultado. En el 2006 el resultado empeoró respecto al 2001, pero no porque las políticas del 2003 al 2006 hayan sido malas, sino porque el 2006 todavía reflejaba las consecuencias del 2001. Hay trabajos, digamos, muy importantes de investigadores que muestran que la educación no es como la economía que se puede recuperar en un año. La educación necesita mucho tiempo para volver a recuperarse. Después, en el 2009, mejoramos los resultados y en el 2012 los volvimos a mejorar. Obviamente, es como si uno tuviera un edificio de 40 pisos, bueno, subimos al piso 5, al 6. Falta muchísimo, muchísimo. Y esto me parece que es muy importante marcarlo. Pero se mejoró un poco, se mejoró. Y el tema es que esta mejora en la calidad tiene que ir de la mano de la escolarización. Y te doy otro ejemplo. Un matutino hace un año sacó una nota diciendo Argentina tiene una tasa de graduación en secundaria más baja que el país X, que es un país vecino, realmente aparte discriminando a este país hermano. Bárbaro. Y lo que yo y miraba solo la tasa de graduación. Y efectivamente Argentina tenía una tasa de graduación por debajo de ese país. Pero ¿qué hay que mirar para mirar la tasa de graduación? La de escolarización. Porque si yo tengo un país de 10 millones de habitantes y tengo un solo chico que va a la escuela secundaria y ese chico se gradúa, ¿cuál es mi tasa de graduación? 100%. 100%, claro. ¿Qué hace Argentina? Argentina lo que hizo fue incluir a todos los chicos en el sistema y obviamente hay desafíos en la tasa de graduación, pero la tasa de graduación de Argentina es más baja porque en ese país la tasa de escolarización es muy pobre y asisten, digamos, todavía chicos de clase media y media alta y nosotros queremos universalizar la escuela secundaria tal como se hizo en el 2006. Por eso es tan importante darle una mirada técnico-política a la educación. No sirve ni la mirada técnica sola, ni la mirada política sola, ni mucho menos esta mirada, en fin, poco feliz de eslogans para hacer marketing, claro. Sí, para tratar de ser efectista y da pena porque es muy difícil construir un país sobre la base de la denostación de la gente que trabaja todos los días para ese país, ¿no? Ahora, evidentemente, bueno, el tema de la mejora en la educación, como te decía antes, bueno, no es un problema solo de la Argentina, ni mucho menos, es un desafío para el mundo. Exacto. Y para los pedagogos, porque uno lo que también escucha en los medios de comunicación, que son muy propensos a los eslóganes, no solo a los políticos, sí. Es que, bueno, antes la educación argentina era maravillosa. Antes cuando estudiaba el 10% sí. De los que estudian hoy en día. Entonces es un concepto absolutamente elitista que no tienen en cuenta para nada la necesidad de universalizar la educación. Tal cual. Y además, igual, en este texto de Baudelot, que se llama El nivel sube, él empieza para Francia citando estos mismos lugares comunes. Entonces, por ejemplo, él cita frases de 1880. La educación hoy es un desastre y en 1850 era una maravilla. 1900, la educación en 1880 era maravillosa y ahora es un desastre. ¿Qué tiene que ver con una mirada de sentido común, nostálgica, que no resuelve los problemas de la actualidad? Porque los chicos además tienen que aprender contenidos muy diferentes a los que se aprendían en 1950. No solo por el avance tecnológico, sino por todo. O sea, hoy no sirve de nada aprender información de memoria como se hacía en 1880, donde el papel era caro, los chicos escribían en pizarra, la borraban,
y el único lugar donde podían guardar lo que aprendían era en la memoria. Hoy vos entrás a cualquier buscador y tenés todos los datos que necesites, pero vos tenés que convertir esos datos en información y la información en conocimiento. Y la escuela tiene que trabajar sobre enseñar a pensar científicamente, enseñar a pensar matemáticamente, enseñar lectura y comprensión de textos complejos, enseñar ética y esta idea que aparece tanto en la UNESCO, en un libro de Jacques Delors, que se llama Aprender a vivir juntos. ¿Por qué? Porque hoy el mundo, si no hubiera una decisión política, podría ser tremendamente excluyente y lo es en gran parte del mundo. Entonces, solo la necesidad ética y la necesidad política de incluir es lo que hace que podamos vivir en una sociedad democrática y cada vez más justa. Y esto se tiene que enseñar en la escuela. Porque si fuese por el capitalismo, podría haber, como hubo, 20% de desempleo, 40%, pero nosotros no queremos eso, ese país. Y por eso fue tan importante, y yo creo desde el 2003 hasta acá, las decisiones de políticas inclusivas de Néstor y Cristina, ¿no? Porque ellos tomaron la decisión política de hacer una sociedad justa donde estén todos, donde estemos todos. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque con Silvina Birz sobre educación y los desafíos presentes y futuros.